Hola amigos y amigas, soy Luz Wellmans. Gracias por estar nuevamente aquí en mi canal con protagonistas de la Biblia. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales. eh, bueno, dos o un invitado muy especial, no sé. En algunos evangelios aparece que es uno, un personaje, y en otros evangelios aparece que es dos. Me refiero a el ciego Bartimeo. El encuentro que este ciego tuvo con Jesús aparece en tres evangelios, aparece en Mateo, en Lucas y en Marcos. En algunos evangelios aparece que fue un solo ciego, por ejemplo en el evangelio de Marcos nos habla con mucha precisión, incluso el capítulo se llama El ciego Bartimeo recibe la vista. Pero en Mateo nos habla de que son dos ciegos y en Lucas nos habla también de que son dos ciegos. Independiente que sea uno o dos, lo importante es la enseñanza que vamos a recoger después de leer estos versículos, perdón, y pues estos personajes y qué ocurrió en ese encuentro tan maravilloso que tuvieron con Jesús. Mejor dicho, hay mucho para hablar, como siempre les digo antes de iniciar mi programa, esas reflexiones, las conclusiones a las que eh, podemos llegar, pues son, obviamente siempre se van a quedar cortas porque hay mucha tela para cortar. Me encanta que puedan escribir sus comentarios, sus contribuciones y bueno, arranquemos porque el tiempo apremia. Como siempre me gusta iniciar antes de hablar de nuestros personajes invitados, partir desde lo que dice la palabra, ¿no? Vamos a leer aquí, estamos en Marcos, para los que tienen la Biblia, estamos en Marcos 10, desde el versículo 46. Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, entre paréntesis aparece hijo de Timeo. ¿Por qué? Porque sabemos que en arameo Bar significa hijo de. Entonces Bartimeo era hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Bueno, esto es lo que nos dice en Marcos. Perdonen que dije Rabí, se dice Rabí, porque está con acento en la tilde. Y bueno, en Mateo, voy a leer muy rápidamente lo que dice: dos ciegos reciben la vista, para que vean lo que les hablaba, ¿no? En Marcos nos habla de un ciego Bartimeo y aquí nos habla de dos ciegos. Dos ciegos reciben la vista. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó. Bueno, en el otro decía que cuando él entraba a Jericó. Hay muchas teorías de por qué en unos dicen que sale, en otros dicen que entra, pero bueno, no nos vamos a detener en eso por ahora. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Bueno, como pueden ver, lo que los ciegos le gritaron a Jesús y lo que Jesús les contestó es exactamente lo mismo a lo que Bartimeo le contestó a Jesús y lo que Bartimeo le decía a Jesús cuando lo estaba llamando. Le decía: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí dice: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo que nos hace pensar que se refieren exactamente al mismo episodio estos evangelios. En Lucas dice más o menos lo mismo, también habla de dos ciegos. Y, y probablemente en estos no se menciona a Bartimeo, pero sí se menciona en Marcos. Yo creo porque tal vez Bartimeo era el que había mostrado más determinación, el que gritaba más fuerte. Es decir, eso lo puedo entender yo porque yo he sido maestra por muchos años y uno siempre recuerda a los alumnos que más se destacaban, los que más llamaban la atención por su personalidad, por ciertas características que hacían que uno recuerde sus nombres con mayor facilidad. Esto pudo haber ocurrido acá. Tal vez Bartimeo fue el que
más se destacó, el que mostró más deseo de ese encuentro con Jesús, y probablemente por eso quedó registrado su nombre acá. Pero bueno, el milagro se dio para ambos. Y como les decía, no hay ninguna contradicción en la Biblia, simplemente que en uno aparece el nombre de uno de los ciegos y en el otro solamente se refiere a dos ciegos. Ahora, ¿qué ocurre en este encuentro? Bueno, hay tantas cosas que yo como siempre tengo que tomar nota porque me quedo corta y después digo, ¿por qué no dije tal cosa? ¿Por qué no dije tal otra? En fin, creo que me va a tocar hacer parte de 1, 2, 3, 4 para no quedarme siempre con ganas de decir más cosas que sigo pensando y meditando en la palabra, ¿no? Bueno, ya sabemos, Bartimeo viene de el arameo Bar, que es hijo de Timeo. Nos llama la atención varias cosas de este encuentro con Jesús. Nos habla de que es una persona ciega, que era un mendigo, es decir, su trabajo era pedir dinero en las calles para poder sobrevivir, y que era ciego de nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con las personas invidentes? Por lo regular, ellos desarrollan otros sentidos, mucho más que los que podemos ver. Agudizan el sentido de la escucha, ¿no? Y esto precisamente ocurrió con estos ciegos. Ellos escucharon que alguien iba pasando, oían todo el ruido de la multitud y empezaron a preguntar que quién era el que venía. Y obviamente alguien les dijo, bueno, el que viene es Jesús, el que es conocido por hacer milagros. ¿Qué me impactó a mí de entrada? No sé si recuerdan que la semana pasada vimos al personaje El Joven Rico. En El Joven Rico hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que en El Joven Rico, voy a hacer así un pequeño paréntesis rápidamente para hacer una comparación. El joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, Jesús le hace el llamado al joven rico. El joven rico rechaza ese llamado de Jesús y prefiere sus riquezas en la tierra. Para que lo puedan entender más, los invito a que vean el video anterior, pero estoy haciendo así un breve resumen. En cambio acá, si nos damos cuenta, Jesús va caminando y Jesús no llama a los ciegos lo llaman a Él. Eso es algo que a mí me impactó muchísimo, porque si muchas veces podemos sentir que no hemos sido llamados por el Señor ahí nos abre otra puerta, y es que nosotros también lo podemos llamar a Él. Me fascinó esa determinación. La Biblia cuando dice que la gente le decía que se callaran, porque claro, para ellos, para la multitud me refiero, ellos pensaban, Jesús, ¿qué le va a prestar atención a estos pobres mendigos que no valen ni la pena que el maestro se pare a perder el tiempo con ellos? Pero a ellos no les importó lo que la multitud decía, no les importó que la gente los callara, sino que incluso en la palabra dice, gritaron con más fuerza. O sea, esto, hasta allí nomás ya para mí hay un gran aprendizaje, porque a veces somos muy tímidos y empezamos a limitarnos nosotros mismos porque nos da pena, porque nos da miedo el que dirán, porque sentimos que no estamos siendo aprobados. Y algo que me llama la atención es que por lo general esto es algo que yo he vivido mucho. Yo siempre les cuento en mis videos que yo soy actriz, y bueno, en mis procesos de trabajo, de montajes y cosas así, por lo general cuando uno tiene una idea o un proyecto, pues mucha gente dice a uno, no, pero eso no te va a funcionar porque tal cosa. O sea, la gente por lo regular al principio no le cree mucho a uno. Ahí la multitud no le creyó a los ciegos. Ay, por favor, cállese. Yo me imagino la gente hasta se burlaría como diciendo, estos ciegos, el maestro que se va a poner a prestarles atención a estos, que no lo voltea a mirar nadie. Además, porque en esa época hay que mirar el contexto. Una persona que tenía un defecto físico era mirada como una persona que sus padres o que esa persona había pecado, y ese era como el castigo. Esa era la forma en la que veían ellos a las personas que tenían alguna discapacidad. Entonces eran personas que no eran respetadas, eran discriminadas de hecho, y su única opción era mendigar porque no podían conseguir ningún otro tipo de trabajo. Sin embargo, a Bartimeo y a su compañero, que no sabemos el nombre, no les importó, y ellos gritaban, y cuando los querían callar siguieron gritando con mucha más fuerza, y a mí eso me pareció algo maravilloso. A mí realmente ese episodio me inspiró muchísimo, porque yo he sentido muchas veces que tal vez me ha hecho falta más determinación.
más determinación para llamar a Cristo, para seguir a Cristo. Entonces, de entrada ya eso a mí me tocó muchísimo. Ahora, ¿qué otra cosa me llama la atención a mí de este encuentro entre los dos ciegos con Jesús? Que dice que Bartimeo, cuando estábamos leyendo Marcos, tiró su capa. Tengamos en cuenta que la capa era lo único que Bartimeo tenía. Además, no era solamente importante porque probablemente lo cubría del frío, no, era importante porque en esa época los ciegos, la capa, el manto que ellos tenían, era el manto que ellos ponían en el piso para que la gente les tirara las monedas. Entonces, volviendo a lo que les contaba del joven rico, miren la diferencia entre Bartimeo y el joven rico. El joven rico no fue capaz ni siquiera de, por lo menos como les comentaba yo en el video anterior cuando hablaba del joven rico, si no lo han visto de verdad, véanlo, que es muy chévere. No solamente dijo, bueno, pues yo no lo daré todo, Señor, pero estoy dispuesto a dar la mitad. No, nada, ni siquiera nada, simplemente dio la espalda y se fue triste. Pero Bartimeo, lo único que tenía, lo entregó sin titubear. O sea, es que de entrada uno se da cuenta que Bartimeo le habla a Jesús sabiendo que Jesús era el hijo del Mesías, porque era el Mesías porque es hijo de David. Mientras que el joven rico, lo que les comentaba también en el video, se acerca a Jesús como si fuera a acercarse a cualquier otro ser humano. Sí, una persona con cierto nivel espiritual, pero nunca le dio ese trato de hijo de Dios. Nunca lo trató como el Mesías. Por eso no le creyó y por eso se devolvió. Pero el ciego, contradictoriamente a lo que le pasó con el joven rico, el ciego sí de entrada le dio esa ¿cómo diríamos? Ese nivel, ese trato de Mesías, de hijo de Dios, hijo de David. Entonces, estos dos personajes son bien interesantes por eso. Me refiero al del joven rico y a Bartimeo. Son tan opuestos, pero a la final pues nos hacen reflexionar muchísimo. Bartimeo no dudó ni un instante en dejar todo lo que tenía y que además era lo que le daba a él su provisión diaria, era el manto con el que él recogía el dinero, con el que él mendigaba. No lo pensó ni un segundo. ¿Y por qué no lo pensó ni un segundo? La palabra también lo dice al final, cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Porque Bartimeo tenía fe. Bartimeo creía, volvemos a lo mismo, que estaba en un encuentro con el Mesías, con el Hijo de Dios, cosa que no le pasó al joven rico. Por eso el joven rico se perdió del llamado. Bartimeo tenía tanta fe que por eso de allí, de esa fe, es donde sale toda esa determinación de llamar al maestro y de gritar con más fuerza. Si él no hubiera tenido esa fe, tal vez se hubiera dejado opacar cuando dice que la multitud le decía que se callara. Probablemente se hubiera opacado, se hubiera callado, le hubiera dado pena, hubiera pensado, no, este maestro no me va a parar bolas. Pero la fe fue lo que le dio la fuerza. Entonces, reflexionemos, paremos ahí un momentico para pensar también cuando nos sentimos un poco débiles, cuando sentimos que no tenemos esa fuerza para llamar, para buscar nuestros objetivos, para entregarnos definitivamente al Señor, es justamente porque no tenemos la suficiente fe. Entonces en eso es que tenemos que también reflexionar y orar muchísimo. Es la única manera para que nuestra fe siga creciendo. Conocer la palabra, leer las escrituras, leer la palabra, esto definitivamente nos va a hacer acrecentar nuestra fe. Otra cosa que es importante, déjenme por favor, yo leo mis notas porque después se me pasan cosas. Bueno, hablábamos de que él había entregado todo lo que tenía, ¿no? Y le creyó a Jesús. Ahora, lo otro que también me llama la atención es que el ciego no veía, obviamente, pero como tenía su oído desarrollado, apenas escuchó que venía el Maestro Jesús, él no desperdició, él sabía que quizás esa era, si no era la única oportunidad, probablemente era la última, porque no habla en la Biblia de que se hubiera encontrado con Jesús antes. Tal vez había escuchado de Jesús, como nosotros hemos escuchado de la palabra, como todo el mundo ha escuchado de Jesús. Pero Bartimeo y su compañero sabían que esa tal vez era la última oportunidad que iban a tener para encontrarse con Jesús, y su determinación hizo que ellos no se fueran a perder de esa oportunidad. Yo te pregunto, ¿cuánto has escuchado tú de Jesús? Probablemente muchísimo. ¿Qué tal que esta sea tu última oportunidad? Solamente te dejo la pregunta.
Vas a ser como el joven rico que dio la espalda y se fue y perdió la oportunidad de ganar el reino en los cielos, de ganar su salvación. O vas a ser tan inteligente como Bartimeo, que sabía que se la tenía que jugar toda porque probablemente no iba a volver a ver a Jesús. Esa era su oportunidad. Y aprovechó tanto su oportunidad que por eso vio el milagro. Entonces, pensemos siempre en eso. Nosotros sabemos que estamos aquí, pero no sabemos hasta cuándo. Y hemos escuchado de Jesús muchas veces. Yo les comento una cosa, por ejemplo, la primera vez que a mí una persona me habló de Jesús, yo tenía más o menos 27 años, creo que tenía, ahorita tengo 45 años. Miren todo lo que me tomó. 27 años, a mí me dio risa, soy sincera, porque la idea con este programa es de verdad contarles cómo fue mi proceso también. Después otras personas me hablaban y no. Y ahora digo, ¿qué tal el riesgo que yo estaba corriendo? Gracias a Dios, finalmente decidí y escuché y ahora estoy enamorada de Jesús y me siento muy tranquila, en paz. Pero, ¿qué tal que cuando esa persona, cuando yo tenía 27 años y esa persona me habló de Jesús, qué tal que esa hubiera sido mi última oportunidad? Gracias a Dios no lo fue. Pero volviendo a nuestros personajes de hoy, pensemos en eso. Bartimeo, a pesar de su ceguera, que eso es lo más lindo de ese personaje, a pesar de su ceguera, Bartimeo veía. Espiritualmente Bartimeo veía. Muchas personas tenemos la vista, pero espiritualmente estamos ciegos, estamos con los ojos completamente vendados. No era el caso de Bartimeo. Bartimeo sabía que era el Mesías y sabía que esa era su única o su última oportunidad y gritó desesperado. Aún me imagino, como les decía, que la gente se burlaba, lo empujaba, lo tiraba, quién sabe, por aquí, quítese de acá, lo menospreciaban, como menospreciaban a las personas con discapacidad en esa época. Y a Bartimeo no le importó. Que no nos importe si la gente se burla de nosotros. Que no nos importe si la gente dice que nosotros, porque creemos en Jesús, estamos locos. ¿Y qué? ¿Y qué? No importa. Nosotros sabemos que la palabra de la Biblia es la luz, es la lámpara que ilumina nuestro camino. Y que nuestra salvación, Jesús dice en su palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. No nos dejemos enredar con otras filosofías ni con otras cosas. Él no dijo yo soy uno de los tantos caminos. Él dijo yo soy el camino. También veíamos en la historia del joven rico que muchas personas se creen buenas en la Biblia y dicen no hay nadie bueno. O sea que tampoco nos creamos el cuento de que no, yo no creo en nada, yo soy bueno. No, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, que la palabra no es para aplaudirnos, la palabra es precisamente para confrontarnos y para que nosotros las cosas que no estamos haciendo bien las corrijamos. Entonces, por eso es importante conocer esto y entregarle la vida a Jesús y saber que tenemos que ir por el camino de la luz, el camino correcto para no poner en juego nuestra salvación y no arriesgar nuestra vida eterna. En ese sentido, volviendo a nuestro personaje, después de este paréntesis un poquito largo, Bartimeo estaba iluminado espiritualmente, o sea, él logró ver esa oportunidad y la aprovechó. Y una cosa que me pareció muy hermosa es que si nos damos cuenta, por ejemplo, en lo que le dice Jesús, que le dice, al final le dice que ya ve y lo despide, Bartimeo no se despide de Jesús, Bartimeo recobra la vista y sigue a Jesús, o sea, es una cosa maravillosa. Me encanta hacer la comparación con otros personajes de los cuales ya he hecho videos, pues para que ustedes también puedan hacer como esos enlaces. Bartimeo sigue a Jesús. Él dejó su capa y siguió a Jesús. Mientras que el joven rico dice, Jesús lo amó cuando le dijo que vendiera sus posesiones y que lo siguiera. Y dice, y el joven se fue triste. Jesús lo amó, Jesús le habló con amor, le habló con misericordia, le hizo el llamado. Y sin embargo, el joven rico se fue. Mientras que Bartimeo y el otro ciego, incluso aquí dice, al instante recobraron la vista y lo siguieron, o sea, ambos siguieron a Jesús. Eso es súper importante. Este episodio es fascinante porque otra cosa que cuando uno analiza bien este encuentro de estos tres personajes, se da cuenta de cómo la palabra a veces
eh, contradice lo que el mundo nos ha enseñado. Fíjense que el mundo nos dice siempre, hay que ver para creer. Pero aquí, en este encuentro de los dos ciegos con Jesús, los ciegos creyeron para poder ver. Ellos creyeron en Jesús, ellos creyeron en Jesús como el Mesías, como el Hijo de David. Creyeron en que Él podía hacer el milagro. Por eso Jesús le dice, uno a veces dice, pero ¿por qué Jesús les pregunta qué puedo hacer por ustedes? Pues es obvio que uno podría pensar, ¿no? Es obvio que Él sabe que quiere que les devuelva la vista si son ciegos. Pero ¿por qué pregunta Jesús? Porque Jesús necesita ver nuestra fe. Cuando nosotros le pedimos específicamente a Jesús qué es lo que queremos, es una manera de nosotros mostrarle a Él que nosotros creemos en que Él es capaz de hacernos ese milagro. Le mostramos que tenemos fe. Por eso Él le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Cuando ellos les dicen, queremos recobrar la vista, ahí se hace el milagro. Es decir, ellos creen antes de ver. No como el mundo nos ha enseñado que tenemos que ver para poder creer. No, en el mundo espiritual funciona de una manera distinta. Nosotros tenemos que creer primero para poder ver. Entonces, eso para mí ha sido la conclusión más grande. Empezar a pensar y a entender cómo funcionan las cosas a nivel espiritual. Por eso es que estas escrituras son tan importantes, porque nosotros en la educación que recibimos normalmente en las escuelas, en las universidades, son teorías humanas, pero a nivel espiritual las cosas funcionan de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer eso, a entenderlo y aplicarlo, allí es donde empezamos a ver el milagro, no antes. Y si tú dices, bueno, pero yo, ¿por qué es que llevo tantos años que he conocido a Jesús y todo y todavía no he visto? Porque no has creído. Volvemos a lo mismo. Uno conoce la palabra, tú puedes meditar la palabra, pero si tú no crees la palabra, no funciona así. Tenemos que ser, mejor dicho, leer y pensar y meditar. A mí, por ejemplo, me toca muchas veces, a mí me gusta mucho leer la palabra, me gusta mucho oír prédicas en internet, me congrego aquí también en Tailandia, hay una iglesia cristiana donde yo me congrego. Y hay conferencias y hay palabra que me toca leerla o escucharla muchas veces porque me ocurre que la estoy escuchando y como que hay algo dentro que me dice, claro, es la cosa del mundo que me ha enseñado toda la vida y que me cuesta todavía aceptar cómo funcionan las cosas a nivel espiritual. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el mundo le dice a uno que es mejor uno recibir que dar. Claro, a todos nos gusta más recibir que dar. A la hora de dar, aún nos cuesta. Pero espiritualmente nos dice que es mejor, que es más feliz el que da que el que recibe. Entonces eso a mí me cuesta asimilarlo, no es fácil. Igual como me cuesta asimilar que hay que creer para poder ver, porque el mundo nos está enseñando todo lo contrario. Pero aquí en este episodio de Bartimeo nos damos cuenta de que así es como funcionan las cosas. Estos ciegos vieron el milagro porque creyeron, porque tuvieron fe, no al contrario. Eso para mí ha sido una conclusión grandísima. ¿Qué más así les cuento yo que siento como que me impactó muchísimo? Bueno, en lo de las palabras finales de Jesús, cuando les dice a ellos justamente, para confirmar exactamente lo que estaba diciendo, Jesús les dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuándo se demostró esa fe? Cuando les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Señor, por favor, queremos que nos devuelva la vista. Al ellos expresar lo que querían, están demostrando su fe en que Él los puede salvar. La vista representa, cuando ellos vuelven a ver, también representa para nosotros los cristianos y las personas que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, es quitarnos la venda. Por eso Él dice en su palabra, la verdad os hará libres. Mientras nosotros no conozcamos la verdad, mientras nosotros sigamos todavía metidos en las teorías del mundo, vamos a andar con una venda. Así veamos, literalmente, así veamos físicamente con nuestros ojos, espiritualmente estamos con una venda. ¿Por qué? Porque es que si tú no conoces la verdad, tú estás engañado. O sea, si la verdad te hace libre, quiere decir que la mentira te encadena, que la mentira no te hace libre. Y mientras nosotros vivamos en una mentira, pues vamos a estar encadenados. Entonces, aquí, cuando él ve, él es libre de su ceguera. ¿Por qué es libre de su ceguera? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Jesús nos libera de la ceguera. Jesús y la palabra de Jesús. Solamente Jesús. Esto puede sonar un poco radical. Tal vez una persona me puede escuchar y decir, ay no, tan fanática, solamente Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús. Él dice, yo soy la verdad y la vida. Y lo repito 2 veces porque soy consciente que ya lo había dicho antes.
soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si lo dice Jesús, así es. No nos dejemos embolatar con otro tipo de teorías de que la nueva era, de que yo puedo llegar a través de otra... No, esto aquí no se trata ni de religiones, no se trata de... Se trata de la palabra. La palabra dice con mucha claridad que es solo a través de Jesús. Solo a través de Jesús. Es una relación personal. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de que tú tienes que ser de X o de Y religión, no. Estoy hablando de una relación con Jesús. A eso es lo que yo me refiero. Cuando estos dos ciegos tuvieron ese encuentro con Jesús, se les cayó, se les cayó la venda, perdieron la ceguera y recuperaron la vista. Entonces, que nos ocurra a nosotros lo mismo. No perdamos esa oportunidad de llamar a Jesús, o si Él ya nos ha llamado a nosotros, de recibir ese llamado. No importa cómo se dé ese encuentro con Jesús, como les comentaba, a veces Él nos llama, otras veces nosotros lo llamamos. Cuando nos quebrantamos, cuando sentimos que estamos en una situación muy difícil, nos arrodillamos y lo llamamos a Él de una manera desesperada, como seguramente estos dos ciegos lo llamaron. Pero no perdamos esa oportunidad. Y también, si vemos que el Señor se manifiesta en nuestra vida con un milagro, hagámoslo de los ciegos, sigámoslo. No que recibimos el milagro y hasta luego y chao, no. Seguir a Jesús. Eso es lo más importante. Y yo creo que eso es una de las lecciones más valiosas de estos dos personajes, que nos dejan estos dos personajes, es que ellos recibieron el milagro por fe, pero no se fueron, sino que siguieron a Jesús, siguieron predicando la palabra. Eso es una de las cosas que a mí pues, me ha impactado muchísimo. No desperdicies tu oportunidad porque no sabes, no desperdicies tu llamado. Tú no sabes cuándo va a ser el último llamado ni cuándo va a ser la última oportunidad. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería comentar. Estaba solamente mirando mis notas para asegurarme de que no me faltaba nada. Pero creo que estos personajes indudablemente nos dejan muchas cosas sobre las cuales podemos reflexionar, meditar, y los espero la próxima semana con otros personajes. Espero que disfruten este programa al igual que yo disfruto haciéndolo no solamente para ustedes, luego para mí misma, porque esto para mí es como una oportunidad de seguir meditando y de aclarar mis ideas también. Entonces, que Dios los bendiga. Como siempre, un abrazo desde Tailandia. Cualquier comentario, cualquier aporte a estas lecturas y a estas interpretaciones es bienvenido, y que mi Dios los bendiga. Y recuerda, no dejes pasar tu llamado, no dejes pasar tu oportunidad, porque no sabemos si va a ser la única o no sabemos si va a ser la última. Que Dios los bendiga. Gracias.